Bien, ok. Aquí tenemos sistema RAM Elements. Vamos a hacer una estructura eh, de unas oficinas, un edificio de 2 niveles, el cual por aquí mostraré en planos. Bien. El área correspondiente a oficinas se muestra aquí. Esta es una planta baja y esto es una planta alta que quedaría precisamente sobre esa primera planta, ¿no? Coincidiendo algunos ejes con los ejes que se tienen abajo. Aquí se puede ver la escalera que coincide la posición que tenemos ahí. Esto se puede estructurar pues de diferentes maneras, ¿no? Tenemos que observar primeramente que la estructura no cuenta con muros aparentemente en la mitad de la planta baja. Solamente la otra mitad de esa planta baja cuenta con muro. Aquí se maneja una barda, ¿sí? Un elemento muro, pero tipo barda, independiente. Y el resto, en un momento dado, pudiera ser muros, ¿no? Que podríamos decir muros estructurales, muros de mampostería, ya sea confinados o reforzados interiormente. Y la estructura en planta alta también pudiera ser una estructura de mampostería reforzada interiormente. Sin embargo, eso nos lleva a tener eh, algunas situaciones complicadas de resolver en una zona de alto riesgo sísmico, donde el hecho de contar con una gran masa en planta alta será un poco difícil de controlar con pocos elementos en la planta baja. Si tuviéramos algún muro en esta zona, lo cual se pretende que no lo tenga, no se quiere tener, bueno, entonces si existiera, pues, sin dudarlo, sería una buena propuesta hacer todo en bloque. El no tenerlo va complicando un poco. Tendríamos que tener marcos rígidos, eh, seguramente de concreto. Eh, no se permite en el proyecto arquitectónico colocar contraventeos. No es viable en el sentido longitudinal por el acceso vehicular y por las ventanas amplias que tiene la fachada. Y de manera transversal, pues no se quiere tener ningún elemento en ese eje. Bueno, eh, vemos otra posibilidad: hacer marcos rígidos de concreto, marcos rígidos de acero. Si vemos que abajo no hay muros rígidos y podemos hacer todo con posiblemente una estructura aligerada, muros de tabla roca en planta alta, pues bien podemos plantear una estructura de acero en marcos rígidos, solamente que no van a ser contraventeados en ninguna dirección, repito, ¿no? Entonces esto nos da la posibilidad de manejar, gracias a la coincidencia de ejes en planta baja, pues 3 marcos rígidos en el sentido transversal y 2 marcos rígidos en el sentido longitudinal. Vamos a hacer ese planteamiento en base a las dimensiones que se tienen. Posteriormente veremos qué proponer en cubierta de la estructura y en entrepiso de la estructura. Planta baja, si se desea en el proyecto arquitectónico contar con muros de block, de mampostería reforzada interiormente. Sin embargo, estos no serían muros estructurales, serían considerados como muros no estructurales, y podemos hacer que eso suceda dejando holgura entre las columnas de la estructura y las vigas a través de la estructura con los muros que pudieran ser de mampostería, de manera que estén desligados, ¿no? Por decirlo de una manera, desligados de la estructura, y permitan el libre movimiento, libre desplazamiento de la misma estructura en 2 direcciones. Bien, si vemos que aquí podemos contar con
columnas. No sé, tal vez para empezar por decir 8 pulgadas, podemos generar algo así. Si se va a forrar tabla roca, pues generalmente con hoja de media pulgada hacemos un remetimiento de la columna a esa media pulgada por cada cara para posteriormente poder forrarla. Esto se manejará en todas las caras, en todo el perímetro. Por lo tanto, pues esta estructura puede o debe considerar ya previamente ese desplazamiento o ese desfase, ¿no? Esto por lo pronto lo voy a mandar hacia el último extremo y posteriormente moverlo mover ambas de esa manera. La columna central puede ser centrada en este eje. Posteriormente se tendrá que ajustar arquitectónicamente, puertas y todo eso de acuerdo a la estructura final que quede. Bueno, aquí tenemos esto. Parece que se movió de más. No está bien sembrado. Bien sembrada en este caso. Pequeño ajuste. Aunque sea solamente media pulgada de la hoja que va a cubrir en cada cara, ¿no? En todas las caras de todas las columnas. Esas serían las columnas que puedo considerar llevarlas a planta baja, que irían en ambos niveles con marco rígido de 2 niveles, ¿no? Entonces esto lo siembro en planta baja. Una esquina de referencia la llevo por aquí y aquí está. Entonces tenemos en esas posiciones. Aquí también tendremos que hacer después con el arquitecto algún ajuste de los muros y de las puertas, ventanas, y quedaremos de esta manera en la posición. Hay un pasillo aquí exterior, el cual no está cubierto según lo que se puede apreciar en fachada. No hay aquí solamente una proyección de la cubierta interna, pero no hay un pasillo exterior. En el entrepiso pues sí se ve necesario para accesar a lo que son las oficinas planta alta. Entonces va a haber un pasillo al subir la escalera que recorre todo el edificio. Eso se va a manejar, por eso está esta proyección aquí, se va a manejar como vigas en voladizo para estructurar ese entrepiso volado. Podemos manejar con estas posiciones de columna unos ejes o distancias entre ejes que podemos capturar en el software de cálculo. Si decimos que estas son distancias a ejes de 4,76 y en el otro sentido vamos a ver cuánto queda. 5,69,6, 5,69,6, 4,76,1. Bueno, esos pueden ser nuestros puntos de partida para el marco estructural en el programa RAM. Aquí en el programa podemos capturar con coordenadas donde un 000 x, y, z en coordenadas en el espacio nos indican un punto de partida que pudiera ser la base de nuestra estructura. Algún nodo, por ejemplo, es en esa columna.
En la dirección horizontal, que le llamamos X, y hacia la derecha positivo, tenemos una distancia de 4.761 que podemos agregar en X positivo 4.761, nos da un segundo nodo. De esta manera tenemos ahí ya ambos nodos. Podemos modelar todo en planta, después ir subiendo la estructura, o modelar un marco y posteriormente copiarlo en dirección Z, que es lo que vamos a hacer. Entonces yo tengo esta base 4.761, y en elevación podemos considerar que tenemos ciertos niveles. Aquí hay un poco de desnivel en el piso. Voy a considerar que tengo como punto más bajo esa referencia, la columna más alta, el desplante más alto, y que tengamos por aquí la proyección del entrepiso. Puede ser un sistema de concreto, losa maciza, losa nervada en una dirección, en dos direcciones, vigueta bovedilla. Como va a ser un sistema metálico, optamos más por un sistema un poco más compatible con la estructura de acero, que nos facilite el detallado estructural, y vamos a optar por el sistema llamado steel deck o los acero, ¿no? En algunas zonas llamado también lámina colaborante, ¿no? O sistema compuesto. Bueno, steel deck, lámina con concreto, lámina canalada. En la cubierta, con el tema de que estamos en zona de alto riesgo sísmico, y es beneficioso aligerar las masas a considerar en la estructura, pues vamos a considerar que la cubierta es lámina simple, lámina canalada, con polinería soportada por polinería metálica, polín de tipo C, de tipo Montén, o lámina rolada en frío, ¿no? Con forma de C, la cual pues apoyará también en vigas, ¿no? Vigas de acero. Consideramos ese nivel de entrepiso, y si consideramos que el steel deck fuera un sistema de 3 pulgadas más 3 pulgadas de concreto por arriba de la cresta de la lámina, es un total de 6 pulgadas, el cual es .1524. Por ahí estaría nuestra lecho inferior de steel deck. Posteriormente la viga, no tengo una viga como tal, ni siquiera una propuesta del proyecto arquitectónico que me pueda dar una limitante, pero pues para el claro que se tiene, puedo pensar en el claro más largo, que es de 5.69. En esta dirección es el claro más largo, 5.696. Una buena propuesta puede ser en proporción al claro 596, 597 centímetros entre 16, una buena relación de peralte, 37 centímetros de peralte, algo así como 14 y fracción pulgadas. Vamos a manejar una viga de 14 pulgadas. Entonces es nada más una relación base, no pasa nada. Posteriormente, si queda sobrada la bajamos, si queda corta le subimos peralte o libraje. Vamos a optar por usar una de 14 como referencia inicial. Aproximadamente 35 centímetros de peralte, las 14 pulgadas, la mitad, 17 centímetros y medio, puede ser considerado como el eje de la viga. Es lo que ando buscando, punto 17 y medio. El eje de la viga andaría aquí. Es el eje de la viga. Entonces mi modelo estructural generalmente lo manejo siempre a ejes de viga, ¿no? Ejes de viga, ejes de columna. Incluso puedo hacerlo a ejes de traves de cimentación si tengo traves de liga. Puedo extender esa distancia también. Consideraría hacia arriba, también en la parte alta,
tener esa opción. No está claro en el proyecto arquitectónico la pendiente pluvial. En este proyecto se pretendería sacar el agua hacia un lado, que es el límite de propiedad, ¿sí? Hacia ese límite de propiedad, mandar la pendiente de la cubierta. Una pendiente mínima, o sea, no va a pasar del 5%. Podemos andar en ese rango. Podemos valorar ahorita si hay manera de igualarlo al 5. Eso nos permite bajar cargas vivas según la norma, y pues podemos revisar esa opción. Por lo pronto, bueno, pensamos que hay posiblemente la lámina. No le voy a considerar de momento un espesor a la lámina, nada más el polín, pensando que pudiera tener un polín de, no sé, tal vez 8 pulgadas, para que me dé buen espacio para alojar un canalón pluvial en el borde de la cubierta. 8 pulgadas de peralte es suficiente, más un tema de control del pluvial que de peralte por carga o peralte por resistencia o por deformación. O sea, a lo mejor con 6 pulgadas es suficiente, pero vamos a dejarle aquí 20, 32, 8 pulgadas. Debajo de esa polinería habrá vigas también, considerando por lo pronto que sean también de 14. Pues el eje de la viga de 14 sería la mitad, 7 pulgadas, más o menos 17,5 centímetros por debajo. Entonces ese es el eje de la viga en planta alta, y es el eje de la viga a nivel entrepiso. Y voy a hacer el modelo a nivel piso, ¿no? Bueno, lo voy a bajar más aun cuando maneje trave de liga. Después vamos a hacer ajustes. Lo voy a dejar aquí a ese nivel. Prácticamente son 3 metros, y de eje a eje de viga de entrepiso a viga de cubierta de azotea, 2,75, ¿no? 3 y 2,75. Bueno, esas serían mis distancias. Entonces en el programa copio esos dos nodos, si están seleccionados esos dos nodos, hacia arriba, 3 metros en Y, una copia, 3 metros en dirección y otra nueva copia también 2,75 en Y, ¿no? Confirmando que esas son mis distancias, ¿no? 3 metros y 2,75.